45. Información para el cambio. Bien, señores, de esta forma comienza Foro 45, Información para el Cambio, a través de Teleradio América, líder en noticias, líder en comentarios. Teleradio América concentra las principales figuras de la opinión pública de nuestro país, como María Estela de León. Así mismo. A la quien yo he bautizado la primera dama de la comunicación en República Dominicana. Ya que hay una, primera Que dama. está caliente, por cierto. Qué asunto. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? No. Una asesoría mal. No creo. Externó su criterio, ¿verdad? Sí. Y lo expresó a través de una campaña a favor de Hillary Clinton. Bueno, la cuestión es la figura, tú no te puedes quitar el saco en un ¿verdad? momento, sí. Es la vicepresidenta de la República Dominicana. ¿Compromete eso al Estado, al gobierno dominicano? Muchísimo, sí, Danilo. Sí. ¿Quién es la presidenta? Bueno. ¿Pero qué diría Lionel de eso? Él no se enteró de eso. No. Estaba en Venezuela. Venezuela con Maduro. Con Maduro, inaugurando el programa de salsa. No, él estaba en la mesa de diálogo y Maduro con un programa de salsa. ¿Cómo va a ser? Bailando salsa, sí. ¿Cómo va a ser? Sí. La hora de la salsa. Qué barbaridad. Mira, María Estela, tenemos un invitado especial. Sí. Con un tema serio. Con un tema serio, un tema medioambiental, ¿verdad? Que es el tema del manejo y reciclaje de la basura. Así es, una persona con mucha experiencia en el área del tema medioambiental, tema comunidad, desarrollo. Exacto. Sí. Estamos hablando de Onofre Rojas. Saludos. ¿Cómo vas? Saludos. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien, aquí con ustedes siempre uno aprendiendo, viendo figuras experimentadas de la televisión como ustedes. Okay. Pero bueno, nada, aquí estamos y estoy total y absolutamente a la disposición de ustedes. Onofre, uno de los problemas fundamentales de República Dominicana, porque yo considero que es un problema de agenda país, es el tema de los residuos sólidos, y la basura y los desechos industriales. ¿En qué forma esto impacta en la República Dominicana, este mal manejo de la basura y los residuos sólidos? Mira, recientemente se celebró aquí la Semana de Francia. Okay. No sé si lo vieron. Y en el marco de esa celebración ellos organizaron un panel al cual me invitaron, y el título de ese panel era Innovación para el Desarrollo Urbano Sostenible. Bien. Y bueno, las innovaciones están asociadas, es decir, a las cosas últimas, las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías de punta y sobre todo pensadas hacia el futuro. Y yo les dije, cuando a todo el conjunto que estaba participando en ese panel, que yo iba a hacer una intervención un poco al revés, y les decía, vámonos a las cosas más simples, a las más sencillas, a las cosas más básicas, porque yo pienso que las innovaciones tienen que ver con la realidad de cada situación. Entonces, y esto estábamos pensando, ellos me invitaron pensando en el Gran Santo Domingo. Okay. Y entonces yo les decía, vámonos a lo más básico, porque ahí se estaba hablando de cosas muy avanzadas, y yo les decía, vámonos a lo más básico. Vamos a resolver los problemas pequeños. Y le tomaba, una de las cosas que les dije fue, primer punto, primero hay que saber que se debe planificar, pero se debe respetar lo que se planifica. Okay. Lo que se planifica hay que darle seguimiento. Entonces le ponía como ejemplo el caso del río Sama, que yo me encontré con un plan que data
de 1920. ¿Cómo? Es decir, que en 3 años va a ser un siglo de que alguien pensó que había que conservar esa fuente de riqueza tan importante como es el río Sama. Santo Domingo era una aldea en aquella época todavía. Ese río era una zona semiselvática, etcétera. Y bueno, hay que ver a dónde hemos llegado hoy. Entonces, les decía eso como primer punto. Y como segundo punto les decía, hay que volver al principio, porque pensamos, cuando tú ves una urbe como la de Santo Domingo, mucha gente aquí se extraña cuando llega a Santo Domingo y ve la gran movilidad de la ciudad, ve los grandes edificios, ve el tren, ve la circulación de vehículos, contaminación, el contraste. Entonces tú llegas a una metrópolis, a Santo Domingo. Sin embargo, entonces, no las cosas básicas. Entonces le ponía como ejemplo el tema de los residuos, que precisamente ese día salía un gran titular: Duquesa colapsa. Entonces, realmente, ese es un tema básico, esencial. No podemos pensar, o no que no podemos pensar, pero es realmente una paradoja que nosotros tenemos unos niveles de desarrollo en ciertos aspectos y sin embargo un asunto tan básico, tan fundamental, no hemos logrado resolverlo y sus consecuencias son extraordinarias. En primer lugar, porque afecta la salud pública de una manera determinante. Claro. Y la salud pública es un elemento esencial en cualquier sociedad, porque eso hace a la propia productividad de la sociedad. O sea, no hay un elemento que afecte más la productividad de una sociedad que el estado de salud. Entonces, solamente hay que pensar lo que significa en términos económicos, para no usar otro ejemplo, o sea, el ausentismo, la falta de la cantidad de gente que tiene que internarse, etcétera. Pero lo que significa en inversión en gastos relacionados con la atención médica. La atención médica normalmente es costosa, cuesta, los internamientos cuestan mucho, la aplicación de medicamentos cuesta mucho, los sistemas de diagnóstico médico son costosos. Entonces, ¿cómo una sociedad no piensa más en los aspectos que tienen que ver con la prevención de las enfermedades y mantener un estado de salud de la población? No se puede hablar de planificación en el sistema de salud si no hay una recogida efectiva de los desperdicios. Bueno, o sea, entonces te estoy hablando del sistema de salud, pero vámonos a otro renglón esencial. El turismo. El turismo. El turismo es una columna fundamental de la economía nacional. Entonces, lo que más le disgusta a los turistas está documentado en las encuestas que se hacen para saber cuál es el estado de ánimo, cómo los turistas evalúan la situación del país, y salen todas las encuestas que lo que más le disgusta al turista es la basura. Bueno, María hablaba en un término anecdótico, ¿verdad?, de su sobrina que vino de España a pasar unas vacaciones y se horrorizó con un espectáculo que vio, ¿verdad? Y dijo, pero bueno, aquí no pasa nada, no hay consecuencia para el que tira la basura en la calle, la que arroja la basura en la calle. Pero antes de que mi compañera te haga la siguiente pregunta, la basura es un negocio, porque aquí visualizamos el problema de la basura y los desperdicios como algo, como un castigo. Sí, o sea, hay muchos elementos que se pueden aprovechar de los residuos sólidos y evidentemente que
es un elemento que está en el mercado. Y es decir, y siempre ha existido y existe un mercado de los desechos sólidos. El asunto está en cómo se hace un manejo mucho más adecuado en todos los sentidos. Y esto, o sea, la cosa no es tan sencilla como decir, normalmente yo escucho mucho eso, bueno, en otros lugares producen electricidad y entonces nosotros estamos enterrando la basura. O se dice justamente, hay un gran negocio del reciclaje y nosotros, bueno, ciertamente todo eso existe. Ahora, para eso también hay que volver al principio. Ahí vuelvo al principio, o sea, tú tienes que comenzar por lo más básico, que es que hay que educar la población, o sea, hay que hacer un trabajo de concientización sobre la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos. Y eso tiene que comenzar, óyeme, en las estancias infantiles. Okay. Ahí tiene que comenzar, tiene que seguir en los párvulos, en la escuela de preprimaria, en la primaria, y seguir en toda la cadena educativa formal, pero también tiene que haber educación en las familias, tiene que haber educación en los centros de trabajo, tiene que haber educación en el barrio. ¿Por qué? Porque en la medida en que existe esa conciencia ciudadana, entonces tú vas a tener condiciones para que la gente comience a entender que no es tan difícil hacer internamente en la vivienda. La manera más fácil de clasificar la basura es dentro de la vivienda. Okay. Por ahí tiene que comenzar el asunto, pero eso evidentemente, además de la conciencia de la gente, hay que tener los medios adecuados para eso, para que la gente clasifique dentro, pero también que tenga en la vía pública ese sistema de clasificación que permita que la gente tenga los zafacones adecuados con sus colores respectivos de qué tipo de basura se va. Y entonces tú tienes un sistema de clasificación en el origen, en la fuente. Y naturalmente eso no puede funcionar si tú no tienes entonces un sistema de recolección. Un sistema de recolección que tiene que tener claro las rutas, las frecuencias, un horario bien claro, porque también aquí tenemos la idea de que el camión de la basura tiene que pasar 10 veces por un mismo sitio, por un mismo lugar, y no es así. En todos los lugares, en todos los países donde estos sistemas funcionan adecuadamente, a veces la basura, el camión solamente pasa 3 veces a la semana, 3 veces a la semana, o 2 veces, y a veces 1 vez por semana. ¿Por qué? Porque en la medida en que crece la conciencia de la población, cada vez es menos la necesidad de llevar la basura afuera. Entonces, pero para que eso funcione, tienen que funcionar las rutas, tienen que funcionar las frecuencias, y eso tiene que ser como un reloj. ¿Para qué? Para poder también exigir y entonces, como hay un determinado horario y hay una determinada frecuencia, los vecinos, los ciudadanos, tienen que respetar ese sistema. Entonces, por supuesto, para que eso funcione adecuadamente también, no puede ser, la basura no se puede manejar, no se puede transportar como se maneja actualmente en Santo Domingo y en la mayor parte del país, que es que los camiones que recogen la basura van directamente a llevarla al destino final. Eso es sumamente ineficiente, eso es sumamente costoso, es más contaminante por muchas vías. Tiene más camiones en la vía, tiene más vehículos transitando,
y al mismo tiempo dando viajes muy largos. Pero un camión de la basura no me mató a Chepa porque el lisiado de la basura lo comenzó a regar en la calle. El lixiviado. El lixiviado. El lixiviado, sí. Empezó a regarlo en la calle y el olor era terrible. Lo que pasa es que ellos salen con el camión hasta arriba y llegan al vertedero con la mitad, entonces la otra mitad se queda en el trayecto. Sí. Bueno, es que eso es una barbaridad. Exacto. Para eso, nosotros en el Gran Santo Domingo, nosotros tenemos un estudio. Y ese estudio concluyó en un plan maestro. Ese plan está elaborado. Entonces, ese plan, una de las propuestas que hace es crear lo que se llama un sistema de estaciones de transferencia. ¿Qué son las estaciones de transferencia? Son un lugar donde, sí, siga. Bueno, las estaciones son un lugar donde el camión que recoge lleva la basura a ese lugar, que es un lugar debidamente preparado, tiene su sistema para recibir la basura, se puede, si no está clasificada, se puede hacer clasificación ahí en esa estación de transferencia y se hace la clasificación para tú sacar, extraer aquellos elementos que puedan ser utilizados en otros renglones para tú llevar esos productos al mercado que puedan estar ahí y otros que eventualmente puedan ser utilizados en la industria del reciclaje. Entonces, por esa vía ya tú comienzas a reducir la basura, pero además la carga se reduce muchísimo porque en la estación de transferencia tú compactas la basura. Yeah. Al compactarla y meterla en un contenedor, ahí en las estaciones se usa eso. Tú puedes tener ya precodificado los sistemas de contenedores y eso solamente tiene que venir un camión, se le engancha ese contenedor y se lleva al vertedero. O tú puedes tener una volqueta que esa basura compactada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que con uno de esos contenedores o una volqueta bien preparada, tú estás eliminando una gran cantidad de viajes al destino final. Eso disminuye los costos del transporte, contamina menos, disminuye la contaminación y también ya por esa vía tú reduces la cantidad de basura que llevas al destino final. Bueno, si en el destino final tú tienes un sistema más depurado todavía de clasificación para recuperar más material, pero además, si tú produces, que es lo que mucha gente reclama, nosotros, por ejemplo, tenemos mucha materia orgánica en la basura, eso permite producir compost, hacer lo que se llama el compostaje, es decir, generar una especie de abono orgánico que tú lo puedes utilizar en la agricultura. Se puede vender y se puede múltiples y eso es parte del negocio. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y después venimos con esta interesante entrevista con Onofre Rojas. Adelante.